Reciban un cordial saludo de mi parte. Es necesario recordarles que para mí es un honor tenerlos presente en este video. Déjenme darles la bienvenida al canal Palabra de TJ, un canal en el que puedes encontrar contenido referente a comentarios y respuestas preparadas para que puedas utilizarlos como complemento. En el presente video responderemos las preguntas de la revista Taraya que tiene como tema: no nos creamos más importantes que los demás. El artículo de estudio número 27. Así que, alisten esas notas y demos paso a la primera pregunta que nos dice: ¿qué consejo nos da Filipenses capítulo 2, versículo 3 y cuáles serán los beneficios si lo ponemos en práctica? Respuesta: el consejo que nos da el texto mencionado es que debemos ser humildes. Por esto, también es necesario poner a los demás por delante de uno, considerándolos incluso superiores a nosotros. Los beneficios que tendremos es que podremos disfrutar de una buena relación con Jehová y con nuestros hermanos. La pregunta del párrafo 2, parte A. ¿Qué reconoció el apóstol Pablo? Respuesta: reconoció que las personas del mundo de Satanás podrían influir en nosotros y llevar a que adoptemos aires de orgullo y egoísmo. Todo esto lo sabemos por lo que se menciona en Romanos capítulo 12, versículo 3, en donde se registra uno de los consejos que le dio a la congregación de Roma y se destaca la necesidad de ser humildes, para así tener una opinión equilibrada de nosotros mismos. La pregunta parte B, ¿qué analizaremos en este artículo? Respuesta: en este artículo analizaremos tres campos en los que ser humildes nos ayudará a no darnos demasiada importancia: el matrimonio, las responsabilidades dentro de la organización y las redes sociales. La pregunta del párrafo 3, parte A. ¿Por qué es normal que surjan desacuerdos en el matrimonio? Respuesta: porque el matrimonio está formado por dos personas imperfectas. Incluso en Primera de los Corintios capítulo 7 versículo 28 se puede notar cómo hasta Pablo mencionó que quienes se casen tendrían dificultades en la vida. La pregunta parte B: ¿cómo reaccionan algunos ante esos problemas? Respuesta: algunos se dejan influir por el pensamiento del mundo y cuando pasan por problemas como peleas constantes, llegan a pensar que para su matrimonio la única solución que hay es el divorcio. La pregunta del párrafo 4, ¿qué no debemos pensar? Respuesta: no debemos pensar que nuestro matrimonio ha fracasado. Más bien debemos tener presente que somos una sola carne y así como no querríamos que nos corten, por ejemplo, las dos piernas, tampoco debemos siquiera pensar en el divorcio. Esto porque incluso como se encuentra registrado en Mateo capítulo 5 versículo 32, solo existe una base para divorciarse, que es cometer inmoralidad sexual. La pregunta del párrafo 5. Según Efesios capítulo 5 versículo 33, ¿cómo deben tratarse el esposo y la esposa? Respuesta: de acuerdo con el texto mencionado, tanto el esposo como la esposa deben tratarse con profundo amor y respeto. Para esto es necesario que ambos sean humildes. Esto ayudará a que, como se menciona en Primera de los Corintios capítulo 10 versículo 24, ni uno de los dos busque su propio beneficio, sino más bien el de la otra persona. La pregunta del párrafo 6. ¿Qué aprendemos de lo que dicen Steven y Stephanie? Respuesta: aprendemos que es necesario trabajar en equipo. Un equipo formado por ambos cónyuges y por Jehová. Esto llevará a pensar en ambos, no solo en uno, por lo que se ayudará el uno al otro y siempre se buscará una solución que beneficie a ambos. Y como resultado, ambos serán felices. La pregunta del párrafo 7. ¿Qué actitud debería tener un hermano si recibe una responsabilidad? Respuesta: el servir a Jehová es un honor.
Sin embargo, el creerse superior a los demás por recibir una responsabilidad es un error. Por lo que si un hermano recibe una responsabilidad, debe tener una actitud humilde, debido a que su meta debe ser servir a los demás. La pregunta del párrafo 8. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Diótrefes, Uzías y Absalón? Respuesta. Aprendemos que si hacemos acciones que hasta incluso podrían parecer buenas, si están hechas con el fin de obtener gloria ante los demás, Jehová nos verá con desagrado, y todo esto podría llevar a que acabemos muy mal. La pregunta del párrafo 9. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Respuesta. El ejemplo que nos dio fue de la humildad, pues a pesar de ser el más poderoso después de Jehová, él no pensó en ser igual a Jehová, ni mucho menos trató de llevarse toda la gloria para sí mismo cuando estuvo en la tierra. Incluso en Lucas capítulo 9, versículo 48, Jesús mismo dijo que quien se porta como uno de los menores entre todos es el que es mayor. La pregunta del párrafo 10. ¿Qué deberíamos hacer si nos parece que los problemas de la congregación no se están entendiendo bien? Respuesta. En lugar de quejarnos, debemos ser humildes y apoyar a quienes nos dirigen. Seguramente los problemas que vemos nosotros ya los vieron quienes dirigen la congregación. O si no es así, también debemos saber a quién corresponde corregir tales problemas. Y lo más importante es saber si lo que queremos es mantener la unidad de la congregación o nuestra propia gloria personal. La pregunta del párrafo 11. De acuerdo con Efesios capítulo 4 versículos 2 y 3, ¿qué sucederá si somos humildes al servir a Jehová? Respuesta. De acuerdo con el texto mencionado, si somos humildes al servir a Jehová, promoveremos la unidad dentro de la congregación mediante el vínculo de paz. Para esto podríamos realizar actividades como salir a predicar junto a nuestros hermanos y ser hospitalarios sin excepciones. La pregunta del párrafo 12. ¿Qué dice la Biblia sobre tener amigos? Respuesta. La Biblia nos dice que el tener amigos da alegría. Esto por como se menciona en Proverbios capítulo 17 versículo 17 y capítulo 18 versículo 24, en un amigo se destaca el amor e incluso llega a ser más que un hermano. Vemos también en Juan capítulo 15 versículo 15 cómo hasta Jesús tuvo buenos amigos. La pregunta del párrafo 13. ¿Por qué algunas personas que usan las redes sociales se pueden sentir solas y deprimidas? Respuesta. Porque en las redes sociales se encuentran comúnmente imágenes de momentos interesantes de la vida de otras personas, como por ejemplo los lugares en donde se divierten con amigos. Esto lleva a algunas personas a comparar su vida no con la vida de la otra persona, sino con el momento que la otra persona hizo público. Entonces es cuando empiezan a sentirse solas y deprimidas. La pregunta del párrafo 14. ¿Cómo nos ayuda Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 a darles buen uso a las redes sociales? Respuesta. Este texto nos ayuda a darle un buen uso a las redes sociales al explicarnos que debemos reflejar empatía, cariño fraternal, tierna compasión y sobre todo humildad. Como para poner un ejemplo, cierta página realiza una publicación en la que se muestra a una persona la cual es causante de hacer algún mal a otra persona, lo que llevaría a llenarnos de pena y a la vez de coraje tal vez, que incluso hasta en los comentarios vemos a gente diciendo cosas groseras y vulgares al causante de aquello. ¿Verdad que no queremos caer en el mismo error? Pues, ¿cómo vamos a demostrar las cualidades mencionadas en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 si en esta misma publicación hacemos un comentario en el que incluso, por así decirlo, hasta deseamos la muerte a una persona?
Otra cosa que podríamos estar haciendo mal es realizar publicaciones con el fin de impresionar a los demás, en el sentido de querer ser el centro de atención y buscar la envidia de otras personas. Sin embargo, este texto nos ayuda a identificar el cómo hacer este tipo de acciones no encaja con las cualidades que los cristianos debemos cultivar. La pregunta del párrafo 15. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a no ser vanidosos? Respuesta. La Biblia nos ayuda a no ser vanidosos al darnos consejos como el de Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, en donde se menciona que lo que tenga que ver con vanidad en realidad es parte del mundo, es decir, proviene de Satanás, mas no de nuestro Padre Jehová. Otro texto también es el de Gálatas capítulo 5 versículo 26, que nos da el consejo de no volvernos egocéntricos. La pregunta del párrafo 16. ¿Por qué no queremos ser orgullosos? Respuesta. Porque el orgullo lleva a que Jehová se oponga a nosotros. Esto porque el orgullo nos convierte en personas conflictivas y egocéntricas, a tal grado que llegan a no solo hacerse daño a sí mismo, sino también a hacerles daño a otras personas. La pregunta del párrafo 17. ¿Qué debemos hacer si queremos seguir siendo humildes? Respuesta. Debemos seguir el consejo de Colosenses capítulo 3 versículo 9, en donde se nos anima a quitarnos la vieja personalidad y sus prácticas para luego vestirnos con la nueva personalidad. Sin duda esto podría requerir de bastante esfuerzo, pero si hacemos todo lo posible por ser humildes, nuestra familia será más feliz, la congregación estará más unida y sabremos usar bien las redes sociales. Y, lo más importante de todo, contaremos con la bendición y la aprobación de Jehová. Ahora demos paso a las preguntas de repaso. Primera pregunta. ¿Cómo podemos mostrar humildad en el matrimonio? Respuesta. Lo hacemos al entender que un matrimonio está conformado por dos seres imperfectos, lo cual llevará a que se presenten dificultades las cuales debemos afrontar y superar en equipo. Equipo formado por ambos cónyuges y por Jehová, buscando de por medio una solución que beneficie a ambos. Solución que para nada tiene que ver con el divorcio. La segunda pregunta, ¿cómo podemos mostrar humildad en las responsabilidades dentro de la congregación? Respuesta, lo hacemos al no creernos superiores a los demás en caso de recibir alguna responsabilidad en la congregación, imitando a Jesús al no buscar el reconocimiento de los demás y también apoyando a quienes nos dirigen. La tercera y última pregunta de repaso. ¿Cómo podemos mostrar humildad en las redes sociales? Respuesta. Lo hacemos al no realizar comentarios o cualquier publicación que no demuestre las cualidades mencionadas en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Empatía, cariño fraternal, tierna compasión y sobre todo humildad. Y bueno, esta es la parte final del video. Gracias a todos esos hermanos que muestran su agradecimiento en los comentarios. Eso me da mucho ánimo para la creación de más contenido similar. Si el presente video te sirvió de mucha ayuda, o bueno, así sea de tantita ayuda, no te olvides de dejar tu maravilloso like. Esto ha sido Palabra de TJ.